Presento el alegato de clausura del caso Luis Serna. En el caso que se presenta, se enuncia que el juez segundo de primera instancia de lo penal ha ordenado una aprehensión a Luis Serna Avilés, con residencia en calle Xochicalco 739 de la colonia Villaverde en Mazatlán, por el delito de uso de formas valoradas o numeradas, placas, tarjetones o cualquier otro medio de control fiscal falsificado. Supuestamente, los hechos que se le imputan ocurrieron en el año 2019 entre los meses de junio a diciembre. En primer caso, siendo el agraviado privado de su derecho a un juicio, como menciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. El señor Serna cuenta con un pasaporte de trabajo debidamente sellado por la autoridad de aduanas, dando entrada a Canadá por motivo de trabajo y también sellándolo a su salida desde abril del 2019 hasta marzo del 2020, existiendo este como prueba documental, física o material, por lo que el señor Serna también fue privado de su derecho para que le reciban pruebas, fundado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 20 que menciona: el proceso penal será acusatorio y oral, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación de los principios generales. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. El juicio se celebrará ante el juez que no haya conocido el caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa. Respectivamente, considera infundada dicha orden debido a que él se encontraba fuera del país en el momento en el que se le imputan los hechos, y también a su derecho como lo establece la Constitución en el artículo 20. De los derechos de toda persona imputada a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. En este caso, el oficial de aduanas dio su declaración corroborando lo que dice el señor Luis Serna. Él declara que Luis Serna Avilés entró a Canadá por motivos de trabajo a las 4:35 am del 7 de abril del 2019 y pasó de regreso sellándole la salida de Canadá a las 8 p.m. del 19 de marzo del 2020. A razón de esto, se solicitaron las grabaciones de la cámara de la garita y pudo observarse en el video a Luis Serna entrando y saliendo en las fechas y horas mencionadas por el oficial. Existiendo entonces las pruebas físicas, materiales, testimoniales y documentales, de ese modo pudo confirmarse que Luis Serna Avilés no se encontraba dentro del país en los meses de junio a diciembre del 2019, como lo señalaba el juez segundo de primera instancia de lo penal. Es por eso que solicito que se dicte un fallo absolutorio contra la orden de aprehensión en contra de Luis Serna Avilés, además de la reparación del daño correspondiente. Por lo tanto, por las pruebas presentadas, se tuvo como resolución la realización de reparación del daño correspondiente a la orden de aprehensión en contra de Luis Serna Avilés, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 14 menciona: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal, queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley
exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. Y se dictó como fallo absolutorio, anulándose la orden de aprehensión contra Luis Serna al tener pruebas oficiales a favor de su inculpabilidad.